Levante el brazo, compañero, cierre el puño, compañero, dale duro, compañero, que el pueblo vencerá. Muy buenas noches, compañeras y compañeros. Es un gusto estar acá en nuestra familia socialista, en nuestra familia mariateguista, y saludar al compañero que preside nuestra comisión del Congreso, al compañero Mario Ríos, saludar a Jason, que está en este esfuerzo también de centralizar los documentos, saludar a nuestro secretario general, Eduardo Cáceres Valdivia, que nos da una mirada, digamos, del devenir del partido en un contexto nacional e internacional, ¿no? Indudablemente yo he presentado un documento bastante extenso, porque buscaba detallar el conjunto de los elementos que caracterizan nuestra actual situación. Efectivamente, 20 minutos son muy poco para, digamos, la exposición de los materiales presentados, así que las invito especialmente a dar lectura de este texto que será circulado por los compañeros de la Comisión Organizadora del Congreso. Permítanme, sin embargo, presentar una nueva versión, ya que este país tiene una velocidad de vida y de cambios y de modificaciones que, si bien es cierto, no modifican la naturaleza de la crisis. Yo quisiera que el documento fuera un documento que aportara con materiales que nos sirvan en el cotidiano para trabajar, para educar, para informar, para difundir. Dicho lo cual, empiezo, compañeros, centrándome en la situación nacional. Yo diría que tengamos un momento diferenciado para ver el tema de la situación internacional, que amerita indudablemente un propio momento diferenciado y profundo, por supuesto, como bien lo ha dicho Eduardo en sus últimas intervenciones, sobre el conjunto de las respuestas que hay que dar a un conjunto de aspectos. El documento está a la vista para todos ustedes. Sin embargo, voy a hacer una primera caracterización de lo que es la situación. Yo voy a definir el documento en dos momentos: una situación que describa la crisis y una situación que nos plantee salidas. Esos son los dos momentos que tiene el documento a ser presentado. El primer momento es hablar de una crisis hegemónica, junto con una contrarreforma restauradora, como la caracterización, digamos, de la situación nacional. Y en relación a la segunda parte, planteo la necesidad de una coalición democrática y a la vez la necesidad de un polo constituyente, efectivamente, en donde haya una presencia significativa de la izquierda, afirmado en la izquierda, y por supuesto teniendo como un referente central al Partido Socialista y al bloque mayor que nosotros constituimos, que es Nuevo Perú por el Buen Vivir, en donde se siguen sumando un conjunto de fuerzas. Y quiero decirle que con algunos compañeros que están presentes regresamos del Cusco, y creo que el hecho político producido en el Cusco como parte del lanzamiento pone a nuestro partido en el centro del debate nacional y en el centro, efectivamente, de la necesidad de construir, por una parte, la coalición democrática y, por otra parte, afirmarnos en un polo constituyente. Dicho lo cual, voy a señalar que en el documento yo he puesto estadística importante que solicito que se pudiera revisar, dado el tiempo breve, ¿no? El INEGI acaba de publicar el detalle de la estadística de los que somos los peruanos, cuánto más somos los peruanos, y esto es importante en el actual contexto, ¿no? Somos hoy día 34.039.000 habitantes, pero el documento del INEGI también nos da un informe de cuál es el peso de Lima y cuál es el peso sumado de 6 regiones que suman Lima. Es decir, cómo Lima tiene el valor poblacional de 6 poblaciones más, de 6 regiones más. ¿Cuáles son estas? Piura, La Libertad, Arequipa, Cajamarca, Cusco y Junín. La suma de esas regiones son el volumen poblacional de Lima. Creo que eso es importante para los que hacemos políticas, para los que sabemos, digamos, el desenlace que se puede producir en nuestro país, no solamente en el 2026. Nosotros estamos viviendo una situación de implosión del gobierno de Dina Boluarte y del propio Congreso de la República, y quizás se siente menos en Lima, pero recorriendo el país y recorriendo el sur, efectivamente se evidencia que un gobierno que en el sur se sostiene con 2%, es decir, por debajo del error estadístico,
están en una fase de explosión y en donde indudablemente estos pleitos que hay en el Congreso por quién es la cabeza de la próxima Junta Directiva, nos queda claro que no podemos descartar que el Congreso de la República se pueda deshacer de Dina Boluarte, en tanto y el último año no se puede deshacer del Congreso. Entonces no podemos perder de vista, digamos, este análisis de la situación hoy día a nivel nacional. Lo segundo que quiero decir es que en ese tiempo hemos solido apelar a Antonio Gramsci. Por supuesto, para mí, que vengo desde el mundo de la cultura, efectivamente Gramsci ha sido un referente fundamental, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque ha sido usual señalar que lo nuevo no termina de nacer, lo viejo no termina de morir, y en este interreño surgen los monstruos, ¿no? Y eso ha sido lo cotidiano de nombrar en cantidad de eventos de todo este tiempo. Sin embargo, yo quiero traer otra reflexión de él que para mí me ha sido importante para el análisis nacional de este periodo. Gramsci va a hablar de una dimensión integral de otro orden que él la va a llamar crisis hegemónica. Y cuando yo hablo de la crisis destituyente, voy a tomar como referente a Gramsci y su tesis de la crisis hegemónica. ¿Qué quiere decir él de su crisis hegemónica si la aplicáramos nosotros a analizar hoy día la situación nacional? Que podemos mirar esta crisis del Perú en tres momentos diferentes o en tres dimensiones diferentes. Uno, una crisis de coyuntura y de gobierno, que es la que nosotros estamos viviendo. Es decir, Dina Boluarte ha generado no solamente una crisis de coyuntura, sino una crisis de gobierno, ya que gobierna con y para los que perdieron las elecciones. Ese es el primer elemento que tenemos que poner aquí en la reflexión. El segundo es no solamente eso, sino que enfrentamos una crisis de régimen. Cuando la calle dice que esta democracia ya no es democracia, efectivamente estamos confrontando al modelo autoritario, efectivamente hacia la dictadura, y el modelo efectivamente democrático, es decir, la crisis de régimen, esta diferencia que hay entre democracia y dictadura. Y por supuesto vamos a hablar de la crisis de modelo de dominación, que en ese caso va a ser el modelo neoliberal. Es decir, nosotros sabemos que en la República sigue perviviendo el rezago colonial, y tenemos nosotros hoy día una crisis de modelo de dominación que se expresa en la última etapa en un modelo neoliberal que podemos decir que no funciona cuando tenemos 300.000 muertos por COVID, cuando tenemos pues 200.000 enfermos de dengue o contagiados de dengue, o cuando efectivamente nos falta un bache de infraestructura gigantesco, cuando hay colegios que hoy día en julio todavía no funcionan. Entonces, eso nos va a hablar de esta triple crisis que en las palabras de Gramsci es una crisis hegemónica, ¿no? Por eso que hablamos para el caso peruano de una crisis destituyente. ¿Por qué hablo yo de una crisis destituyente? Lo hablo por la impopularidad del régimen. Ya me voy a quedar en ese periodo. Esa impopularidad del régimen se expresa evidentemente en las cifras que antes he señalado, es decir, un régimen que a nivel del Congreso tiene 5% como promedio nacional y 2% en el sur, o una Dina Boluarte que tiene cifras parecidas de 4% y 2%, no lo habíamos vivido desde Toledo. Sin embargo, Toledo bajó en el año 84, perdón, al 7%. Los indicadores que hoy día tenemos de impopularidad del régimen no tienen precedente en el Perú. ¿Qué quiero decir con la impopularidad del régimen? Es decir, además, Dina Boluarte y el gobierno en su conjunto, el Ejecutivo, atraviesan hoy día procesos de investigación de parte de la Fiscalía. Una primera investigación vinculada a las masacres producidas desde el 7 de diciembre en adelante, desde el 7 de diciembre del 22 en adelante, ¿no? Vamos a hablar de ese proceso de enjuiciamiento. Vamos a hablar de otra investigación vinculada a los actos de corrupción y de cohecho, sencillamente señalados como sobornos o coima, vinculadas al Guayquíos Corima, y efectivamente hoy día la presentación también de parte del Contralor de la República de desbalance patrimonial. Esa es la actual situación del Ejecutivo. Pero digamos, en el Ejecutivo vamos a hablar de una situación mayor, es decir, todos consideran que esa es una democracia de baja intensidad,
de una democracia en degradación, de una democracia ya inexistente, de ahí la frase que esta democracia no es democracia, pero que se expresa además que nosotros podríamos decir que en ese momento destituyente que se expresa más claramente, desde el año 2016 hasta el año 2024, podríamos decir no solamente que hemos tenido 6 presidentes, sino hasta 7 presidentes. Tenemos claro que hemos tenido a PPK, tenemos claro que hemos tenido, digamos, a Vizcarra, pero tenemos claro también que Mercedes Arauz juramentó como presidenta. Estuvo por horas, pero efectivamente juramentó como presidenta y podía haber sido procesada también por lo que era la usurpación de funciones. Después de eso, pues hemos tenido a Merino, después hemos tenido a Sagasti, después hemos tenido a Castillo y después hemos tenido a Boluarte. Es decir, sin Arauz tenemos 6, con Arauz tenemos 7. Esto nos habla de la crisis del Ejecutivo. Esto solamente tiene precedente en los inicios de la República, como bien lo señalan tanto el historiador Aljovín como el sociólogo Sinesio López. Hemos tenido 54 gobiernos en los primeros años de la República, ¿no? Hablando, digamos, de los golpes de Estado y de los congresos que se producen en ese momento, hasta 7 en los primeros 50 años. Sin embargo, eso no se había vuelto a producir. Nosotros habíamos estado viviendo un tránsito democrático del 2000 a 2024, un tránsito democrático, por supuesto, frustrado, que hoy día evidencia esta crisis, por supuesto, de régimen y de gobierno. Tuvimos nosotros en el momento de PPK hasta Sagasti 200 ministros de Estado. Tuvimos del momento de PPK a Sagasti un total de 9 gabinetes. Todo está puesto por escrito, compañeros, por si acaso en el documento, porque sé que están tomando nota y justamente por eso es que yo he querido preparar un documento que sirva, que sea útil, que tenga todos estos datos precisos para todos ustedes, porque me parecía lo más respetuoso de trabajar más allá de no acatar la decisión de que el documento fuera de 2 páginas, ¿no? Creo que es importante porque nos sirve de recuento histórico, porque muchas veces no precisamos el conjunto de estos detalles. Luego, por supuesto, hemos tenido solamente 2 presidentes electos, PPK y Castillo. En el caso de Castillo tuvo 78 ministros de Estado en el breve tiempo de 497 días de gobierno, 5 gabinetes, para que sigamos afirmando lo que es la crisis, digamos, del Poder Ejecutivo, ¿no? En el caso de Boluarte, tiene hasta la fecha 3 gabinetes y se anuncia que para las fiestas patrias el premio consuelo que se nos quiere dar es una remoción del gabinete. Estaríamos entrando a su 4º gabinete, ya tenemos 3, el primero duró 11 días y tiene grave responsabilidad también en las masacres. Esto abunda, digamos, más allá de las cifras de los porcentajes, cómo ha sido efectivamente, cómo no tenemos una gestión pública que tenga un nivel de predictibilidad democrática, como por ejemplo la tiene Uruguay. Uruguay, solo por poner un ejemplo, ya que he vivido en Uruguay como privilegio del periodo Tabaré y Mujica, la predictibilidad implicaba que los 5 años del gobierno del Frente Amplio se elegía desde el primer presidente del Congreso hasta el último, en un solo acto. No había este lleva y trae de cada vez, o sea, no hay este pleito que hay hoy día por quién asume el 26 de julio el mandato y quién recibe a la señora Boluarte el 28 de julio, ¿no? En relación al legislativo, tenemos una crisis no solamente que se evidencia en el 4% de popularidad y 2% en el sur como promedio. Y vuelvo a insistir, están por debajo del error estadístico porque el error estadístico es 2.5. Al tener 2% en el sur, efectivamente están por debajo del error estadístico y el señor Soto, que es cusqueño y que es del sur, no representa efectivamente la voluntad de lucha y de confrontación que tiene el sur con el centralismo. Pero ¿qué más tengo que decir de ese legislativo? Que estamos ante 3 legislativos en ese periodo. Un legislativo del 16 al 19, que lo cerramos desde las calles, efectivamente con la frase de que se vayan todos, un legislativo de un interreño de 16 meses y el nuevo legislativo, efectivamente, que no sobrevive y que efectivamente subsiste con 2% en el sur y 4% nacional. Pero ¿qué más podemos decir? Que se han producido 90 cambios de bancadas. O sea, eso nos habla del transfugismo que representa esta expresión
que tenemos hoy día en el legislativo. 52 por primera vez se pasan a otra organización y 38 ya han pasado por varias organizaciones, ¿no? Este transfugismo que se expresa en la mayoría congresal, es decir, de 130, que 90 hayan cambiado ya de camiseta, nos habla pues gravemente de lo que significa esta representación. Por supuesto, hoy día disputa la presidencia Lady Camones, que es importante decirlo, ganó con 6.000 votos, por si acaso, ¿eh? Su curul vale 6.000 votos solamente. Nosotros como Parlamento Andino tuvimos 72.000. Ella ha presidido el Congreso de la República con solo 6.000 votos. Y lo disputa con Norma Yarrow, de la bancada, como nosotros la conocemos, de la Porqui bancada de Renovación Impopular, hoy día fracturada en dos. ¿Por qué hay esta disputa tan significativa entre la candidatura de Porqui y la candidatura de Acuña? Porque eso es lo que está en disputa en realidad, con esas dos cabezas, es decir, la continuidad presidencial y la estabilidad presidencial de ellos, que son las castas que en estos momentos sostienen a Dina Boluarte, ¿no? Dina Boluarte prepara un mensaje para 28 de julio en donde nos va a ofrecer lo siguiente: llamarnos a la unidad nacional, ofrecer crecimiento económico, por eso es que Gestión tiene hoy día en su carátula que hemos crecido al 4%, cuando después de 30 años, el año pasado, hemos vivido en recesión, y lo tercero que se nos va a ofrecer es el incremento del sueldo mínimo vital. Esa es la oferta electoral para proyectarnos hacia el 28 de julio, ¿no? De los congresistas, solamente para seguir en esta crisis que está, porque digamos estamos con un supercongreso, por eso que hablamos de una contrarreforma autoritaria y conservadora y restauradora y autoritaria e impune. Efectivamente tenemos 67 congresistas que acumulan 729 denuncias fiscales. No ha hecho un hecho de la casualidad la alianza de ese Congreso con la Fiscal de la Nación. Tiene que ver efectivamente con estos procesos de impunidad que se viven. Está detallado en el documento y por razones de tiempo, por supuesto que no lo voy a leer, y es por eso que se promueve una ley de impunidad para liberar a lo que son organizaciones criminales hoy día en el Congreso, que por supuesto que son los que controlan esta mayoría impune. Esta mayoría impune avanza una contrarreforma electoral para el año 26 para proyectarse hasta el año 46. Ellos no están proyectando una salida de 2 años de aquí a la vuelta, sino que están proyectando una solución para ellos de 22 años más. Esto es lo que proyectan en esos momentos, poniéndose de espaldas a lo que fue el referéndum nacional del 2018. Un referéndum que tuvo sí, es decir, porque hubiese reelección y bicameralidad, 14%, y no 85.1%, y en el caso de la reelección, 92%. Este es el Congreso que hoy día estamos, y por supuesto está claro de que hay crisis en la Junta Nacional de Justicia. Ya el Perú había disuelto el Consejo Nacional de la Magistratura, ya se anuncia un nuevo colegio de la magistratura como propuesta de Chaiz, a pesar, digamos, de que son parte de los fiscales, que también han sido parte de la cúpula del APRA, ¿no? Para que no nos olvidemos de dónde viene Chaiz. ¿Crisis en la Fiscalía? Por supuesto que sí. Fue destituido Chávarri. Antes, efectivamente, la señora Blancanélida Colán estuvo presa y el tiempo se acaba. Voy a ir hacia el final. En la actual coyuntura, efectivamente, un factor desencadenante es el tema del fujimorismo en acción, que por supuesto ha adelantado el escenario electoral. Esta lógica de Keiko Fujimori de ceder la posta a su padre es un fenómeno distractor de lo que es el juicio de los cócteles y efectivamente en la descomposición que implican estos juicios a fuerza popular, y se busca unificar al queiquismo y al albertismo como una sola fuerza popular, efectivamente, que pudiese sacar a flote una llegada a la segunda vuelta de estas candidaturas. Todos sabemos que es inviable la candidatura de Alberto Fujimori. Lo que se busca es una reunificación de queiquismo y de albertismo para dar un mínimo de fortaleza a fuerza popular. En materia electoral los cambios son enormes, y me voy a ir al final por razones estrictamente de tiempo. Por supuesto que necesitamos de una coalición.
Ir solos como Nuevo Perú, no digo ni siquiera como Partido Socialista, como Nuevo Perú, es una tinca al fracaso, es un boleto al fracaso, es un boleto a la derrota. Y eso implica efectivamente pensar en dos niveles de frente. Una coalición democrática que efectivamente enfrente a la coalición autoritaria, impune, que hoy día gobierna, porque no gobierna Dina Boluarte, gobierna el Congreso. Es decir, en esta reforma que se ha producido y que yo digo contrarreforma electoral y restauradora, efectivamente ha cambiado el régimen. Es decir, el modelo presidencialista que teníamos o semipresidencialista, porque tenemos un modelo, un régimen híbrido, ha pasado a ser un modelo parlamentario, en donde el poder está en el Parlamento, se ha quitado la cuestión de confianza, se ha quitado los poderes, digamos, a la presidencia de la República, y efectivamente estamos ante un supracongreso que pretende estar representado en el Senado, y que eso es lo que está hoy día en curso en esa lógica restauradora, ¿no? Es decir, nosotros necesitamos una coalición democrática que derrote a esa coalición autoritaria, y efectivamente tiene que ser de gran amplitud. Y sin embargo requerimos además de un frente electoral. En ese frente electoral efectivamente necesitamos que haya una hegemonía de un bloque constituyente, porque buscamos que se dé una salida constituyente a la crisis, y eso implica poner nuevamente en agenda el tema de la Constitución. ¿Por qué? Hoy día me preguntaban en los medios de comunicación por qué nuevamente traer a agenda eso. Porque en realidad este Congreso restaurador, ese Congreso autoritario, ese Congreso impune, ese Congreso corrupto, ya modificó la Constitución. O sea, tiene claro de facto que había que cambiar la Constitución. Tiene claro de facto que la Constitución tenía que ser modificada. Es decir, antes de entrar al debate de bicameralidad y reelección, ya nuestro Congreso había modificado más de 40 artículos. Y con la modificación de bicameralidad y reelección, modificó 54 artículos más. Y con el retiro de la cuestión de confianza y otras instituciones, digamos, del Estado de Derecho, del viejo Estado de Derecho, también ha sido modificado. Lo que no ha tocado son los artículos 60 y 61 del modelo económico, pero el régimen político lo ha modificado, el régimen electoral lo ha modificado, el régimen pensionario lo ha modificado, el régimen laboral lo ha modificado. Por lo tanto, de una Constitución que tiene 206 artículos, ha sido modificado ya el 60%. Nos toca a nosotros modificar lo que ellos modificaron. Y eso implica efectivamente volver a poner en agenda la necesidad de que la salida es constituyente a la crisis y que al margen de una coalición democrática amplia que enfrente a la coalición autoritaria que hoy día gobierna el Perú, con hegemonía en el Congreso, en los poderes económicos, en los poderes mediáticos y en el conjunto de esta alianza que sostiene hoy día a Dina Boluarte, necesitamos también tener un bloque propio que se vaya firmando. La única recomendación final que yo haría a los compañeros organizadores del Congreso es la necesidad de tener un documento de táctica electoral y no solamente de situación política nacional o de situación internacional que no ha dado tiempo ni siquiera a tocar. Efectivamente, a nivel nacional hay una disputa global y América Latina y el Caribe, por supuesto que están en disputa. Y eso implica también un debate central. Pero yo plantearía, yo tengo un documento de situación internacional también, como bien dice el compañero Cáceres, somos fundadores del Foro de Sao Paulo, tengo el privilegio de representar al partido en el Foro de Sao Paulo. Hoy día el Foro de Sao Paulo congrega 138 partidos de América Latina y el Caribe, y efectivamente están en él los representantes de la primera y la segunda ola democrática del siglo XXI, que efectivamente resisten la ofensiva restauradora y que es importante, digamos, reflexionarla, porque acabamos de estar en Honduras justamente discutiendo una estrategia para enfrentar, digamos, la ofensiva conservadora que se da en Europa, que ha tenido derrotas esta semana en Francia y en Inglaterra, pero que efectivamente se expresa también en América Latina y el Caribe. Entonces me quedo ahí con esas recomendaciones de la necesidad de tener además un texto propiamente de táctica electoral en donde podamos zanjar de manera definitiva los temas que estamos abordando.